Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, el Ministerio de TIC, a través del Plan Vive Digital, viene realizando una serie de convocatorias para realizar certificaciones enfocadas o mejor direccionadas hacia los profesionales en tecnología. Una de esas convocatorias es la de PSP, que es Proceso Personal de Software. Esto se realiza con el ánimo de capacitar a los profesionales o a las personas que estamos en el ámbito de la tecnología con el objeto de realizar o desarrollar software con calidad, de aprender a estimar los tiempos, el esfuerzo que se invierte en la producción de software, ¿sí? Si realizamos estos productos con calidad, muy seguramente vamos a obtener muchos más negocios, con lo cual se va a jalonar el desarrollo del país y por ende vamos a mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias, ¿cierto? Entonces, el día de hoy estamos reunidos acá precisamente para iniciar una capacitación en esta temática, ya que esta capacitación es uno de los requisitos que el Ministerio de TIC solicita para la condonación del crédito que permitió la realización o el desarrollo de esta certificación, orientada por el partner del CEI, que es la empresa o la compañía de nombre Seonti. Entonces, como les venía diciendo, la idea es realizar la capacitación en el proceso de software personal. Entonces, para ello, nuestra agenda está compuesta tal y como podemos observar en la diapositiva. La empresa Seonti la capacitación la realizó en dos etapas, una que fue la parte de fundamentos y otra que es el área de avanzada. Nosotros tomamos esa capacitación en 2 semanas, en diferentes meses, puesto que hay que realizar una serie de ejercicios que son unos programas y un ingreso de información a un software o a una herramienta que facilita esta producción de software. Entonces, obviamente nuestra capacitación será de 12 horas, lo cual es un tiempo pues un poco reducido respecto o haciendo un paralelo con el tiempo que realmente tomó la capacitación de esas 2 semanas, puesto que esas 2 semanas se trabajaron 8 horas diarias durante 5 días, pero durante el espacio que hay entre un curso y el otro se debe invertir mucho más tiempo en la producción de estos ejercicios o esos programas, ¿sí? Entonces, se ha traído los temas más importantes de dicha capacitación, los cuales vamos a abordar el día de hoy. Entonces, el primer tema pues es una introducción, que es básicamente hacer un recorrido por todas las situaciones o todas las experiencias que se han tenido o que hemos tenido nosotros como desarrolladores. Ya vamos a ver en qué consiste. Los conceptos fundamentales que obviamente son la base para entender la temática de lo que es PSP. Estimación de tamaño y esfuerzo, que es uno de los grandes temas que están relacionados con esta capacitación o con este tema. El PSP Student Workbook, que es una de las herramientas que nos permiten automatizar todos los datos que se requieren para lograr realizar un proceso de software con calidad y lograr estimar esfuerzos y calidad del proceso y del producto. La planeación, el seguimiento y la calidad, que es otro gran tema, y las plantillas de diseño de PSP. Todos sabemos que en un proceso de producción de software algo muy importante es el diseño. PSP no se enfoca tanto en el diseño, pero sí nos ofrece 4 plantillas para que tengamos en cuenta al momento de realizar o de desarrollar software, ¿sí? Entonces, iniciemos con la introducción
Bueno, entonces, la introducción. Se plantean algunos interrogantes que para nosotros no son desconocidos. Para nosotros, hablo cuando digo nosotros, somos las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en desarrollo de software, ¿cierto? ¿Cuántos de los proyectos en los que he estado involucrado han terminado tarde o sin la totalidad de los requisitos previstos? Diríamos que el 100%, ¿cierto? Muy rara vez se cumple. ¿Cuántos proyectos han pasado a pruebas con defectos de software cerca de cero? También podemos decir que ninguno, ¿cierto? ¿Qué tan satisfecho está usted con estos resultados y qué tan satisfecha está la administración? Obviamente nosotros como desarrolladores, pues cuando uno hace un producto tiene cierto nivel de satisfacción, ¿cierto? De acuerdo a la calidad con lo que él haya realizado y al tiempo en el que haya planteado y si sí lo cumplió o no. Y la administración, llámese gerente, llámese director o llámese coordinador del proyecto, obviamente también tiene que ver bastante y está relacionado con este tema. Cuando los proyectos de software se entregan tarde o con mala calidad, ¿quién es el responsable? ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber obviamente un responsable. Y esa responsabilidad la podemos asumir si hacemos un buen plan de proyecto y si sabemos estimar qué es en lo que consiste el PSP. Lo que los desarrolladores de software quieren, entonces, que hayan requisitos estables, pero nosotros sabemos que eso también es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que cambia rápidamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo algo de IVA, el IVA pudo cambiar, el porcentaje de IVA cambia, qué sé yo, por una ley, ¿sí? Entonces, ese requisito nos implica, si no hacemos un buen análisis y un buen diseño, nos va a implicar mucho más trabajo a futuro o una serie de problemáticas. Horarios realistas. Nosotros los que trabajamos en tecnología sabemos a qué horas entramos, pero muchas veces no a qué horas salimos, ¿cierto? De hecho, en algunas situaciones u ocasiones hay que trabajar fines de semana. Entonces, todo esto es lo que desea un desarrollador de software, pero así como también, como los desarrolladores de software tienen deseos, los señores gerentes también quieren algunas cosas, satisfacer a sus directivos y a los clientes, lógicamente, ¿cierto? Los directivos y los clientes son los actores o las personas a las cuales hay que satisfacer con nuestro trabajo. Algunos de los conceptos que son fundamentales para iniciar, abordar esta temática, pues es el de proceso y el de proceso personal. ¿Qué es un proceso? Es una descripción de cómo se trabaja un conjunto de pasos definidos y medidos para hacer un trabajo, ¿sí? Este proceso, ¿para qué sirve? Para guiar nuestro trabajo. Generalmente se define por un trabajo que se realiza varias veces, ¿cierto? Entonces el proceso, si está bien definido, el día de hoy lo realizó un ingeniero, en 8 días lo realizó otro ingeniero y nos debe arrojar prácticamente el mismo resultado, porque para eso está bien definido dicho proceso. ¿Y cuál es la diferencia entre proceso y qué es un proceso personal? Pues como su nombre lo indica, es un proceso que se utiliza para hacer una labor de tipo personal, ¿sí? Bueno, entonces entramos al siguiente punto, que son los conceptos fundamentales. Les comentaba que son básicos para el entendimiento de algunas de las temáticas que a continuación vamos a abordar. Entonces, los elementos del proceso de PSP fundamentales son estos 4, los scripts, las medidas, las formas y las normas. Los scripts básicamente son estos formatos que nos permiten guiarnos a través de un proceso en lo que vamos a realizar. Esos formatos tienen un propósito, unos criterios de entrada, unas fases. Aprovecho la oportunidad para indicarles que PSP cuenta con 3 fases, que son la de planeación, la de desarrollo y la de postmortem. Dentro de la de desarrollo encontramos algunas subfases como la codificación, la compilación, las pruebas, que ya vamos a abordar de forma específica
en las siguientes diapositivas. Esto es lo que tiene, bueno, y también cuenta con unos criterios de salida. Entonces, el desarrollador de software esta es como su carta de navegación. Acá nos va indicando qué se debe hacer en la etapa de planeación, qué se debe hacer en la etapa de desarrollo y qué se debe hacer en la etapa de postmortem. El siguiente elemento son las medidas. ¿Para qué sirven las medidas? Para cuantificar tanto el proceso como el producto. Entonces nosotros existen medidas de diversa índole, como por ejemplo las líneas de código, el número de tablas de una base de datos, el número de sinónimos y muchos otros. Para nuestro caso, en PSP nos vamos a enfocar en las líneas de código. ¿Para qué sirven? ¿O para qué sirve esto? Para mejorar y planificar y estimar el trabajo a realizar, para evaluar los resultados, para mejorar el proceso para el próximo proyecto. Entonces, si uno no evalúa lo que realiza, muy seguramente a futuro seguirá cometiendo los mismos errores. Pero si uno documenta y está evaluando, la idea es que esos errores no se vuelvan a cometer, por ende, pues debe haber un mejoramiento en el proceso. Dentro de esas medidas existen 4 que se trabajan en PSP. ¿Cuáles son? El tamaño, la calidad. El tamaño pues obviamente sería el número de líneas, ¿cierto? 1000, 2000, 10.000 líneas, dependiendo de la complejidad del software que estemos realizando. La calidad, es decir, el número de errores que se tienen, por ejemplo. El esfuerzo y la planificación, es decir, si se está cumpliendo con el plan que se ha diseñado para la realización de dicho producto. El tercer elemento son las formas. ¿Cuáles son las formas? Son aquellas interfaces de acuerdo a la herramienta que estemos utilizando. Para el caso de nosotros, les comentaba al inicio que es el PSP Workbook Students, en el cual básicamente lo que vamos nosotros es a ingresar información. Información como cuál, el tiempo que nos demoramos en cada fase, los defectos que encontramos, el tiempo en el que encontramos el defecto, el tiempo que requerimos para solucionar dicho defecto y muchísima más información que ya vamos a tener la oportunidad de verificar de acuerdo al software que vamos a trabajar. Y el cuarto elemento, que son las normas. Entonces, como podemos observar en el cuadro que está en la diapositiva, las normas básicamente son los tipos de errores que podemos encontrar. Entonces hay cierta clasificación. Por ejemplo, el tipo número 10 es de documentación, entonces estará enfocado a lo que son los comentarios y los mensajes. Y así como existe ese tipo de error, existen muchos otros como el de sintaxis, el de función, ¿sí?, de chequeo, de interfaz, de datos y de muchos otros tipos. Esto no es camisa de fuerza, es decir, ustedes como desarrolladores pueden ingresar algunos otros de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. El PSP, al igual que el CMMI, está definido en una serie de niveles, es decir, iniciamos desde un nivel bajo y a medida que vamos obteniendo tanto datos como experiencia, vamos subiendo en esos niveles, lo cual hacia el final del nivel superior, si logramos esto, nosotros vamos a contar con una buena calidad en nuestro producto, con una buena forma de estimar tanto el esfuerzo como el tiempo que vamos a emplear en el desarrollo de un producto. Entonces, ¿cuáles son esos niveles? El PSP 0, en el cual cuando estemos utilizando la herramienta que les comento que nos sirve para la automatización de la información, vamos simplemente a emplear el registro del tiempo y el registro de los defectos. Ya lo vamos a ver en el software. En PSP1 ya vamos a aprender a estimar tanto el tamaño, ¿sí?, como el esfuerzo y el tiempo que vamos a emplear en la realización de este tipo de productos. En el PSP2, las revisiones de código y revisiones de diseño que están relacionadas con la calidad del producto. Ya vamos a ver por qué.
y el PS3, que es el desarrollo cíclico. Para nuestro programa 1, ustedes pueden observar que solo está activo el cuadrito del tiempo planeado, ¿cierto? En nuestro programa 1 solo vamos a encontrar esa casilla para ingresar esa información. ¿Por qué? Porque no contamos con datos históricos, es decir, lo que vamos a hacer es una planeación una planeación, pero basados básicamente en nuestra experiencia, más no en unos datos. Ya cuando vayamos realizando el programa 1, el programa 2, el programa 3 y así sucesivamente, vamos a observar que existen muchas más casillas que se deben capturar y que nos van a permitir ingreso de información mucho más real. En el programa 1, nosotros ¿cómo estimamos el tiempo? Al dedómetro, ¿cierto? O sea, basados ahí en la poca o mucha experiencia con que contemos. Entonces la idea de este proceso personal de software es llegar a lograr unas buenas estimaciones, es decir, que sean acertadas, que si yo dije son 3 semanas, pueda que haya un rango de tolerancia, que sean 2 semanas y media o que sean 3 semanas y media, pero que no sean 10 o 20 semanas, ¿sí? Entonces, por eso el problema de la estimación. Habíamos dicho que la medida que nosotros íbamos a utilizar es las líneas de código, ¿cierto? Entonces, para ello existe un paralelo con la construcción, puesto que es un tema que es mucho más entendible y manejado por la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo hace un constructor si yo llego a la constructora y le digo que necesito una casa de tales y tales medidas o características y le digo cuánto me vale? El constructor así no me podría decir, ¿cierto? Él tiene que basarse, se supone que el constructor ya tiene una trazabilidad, una historia, ¿cierto? Unos datos con los cuales me puede estimar el costo aproximado de esa casa y el tiempo que él empleará en el desarrollo o construcción de dicha edificación, ¿cierto? Entonces, él tendrá unas tablas en las cuales me dice los dormitorios pueden ser de tamaño pequeño, de tamaño medio o de tamaño grande. De acuerdo a ello, van a medir tantos pies o metros, de acuerdo a la medida que se esté empleando. Entonces, el dormitorio, los baños, la cocina, y de acuerdo a esos datos, él podrá hacer una estimación. Asimismo, en software podemos utilizar ese tipo de tablas. ¿Cuáles serán nuestras habitaciones en software? Las clases. ¿Sí? Las clases junto con sus métodos. Esas serán nuestras habitaciones y también se clasificarán las clases si son de tamaño pequeño, tamaño mediano o de tamaño grande para poder realizar ese tipo de estimaciones. Pero ¿cómo llego yo a tener esas tablas? Con el tiempo, ¿cierto? A medida que voy trabajando y voy obteniendo esos datos y esa información. De otra forma no lo podríamos hacer. Para nuestro ejercicio, nuestra capacitación, ofrecemos o nos ofrecen mejor una tabla que es de software realizado en C++. Lo ideal sería que la tabla estuviese construida basada en el lenguaje que cada desarrollador maneja. Por eso se llama proceso personal de software, ¿cierto? Entonces, si la ingeniera Sandra trabaja Visual Basic, pues todos sus programas tendrán o estarán estimados basados en el Visual Basic, lo cual nos lleva a una mejor estimación. Pero pues para nuestro ejercicio se realizará de esta forma. Entonces existe el método PROVE, que es un método basado para estimación en proxies. ¿Cuáles son nuestros proxies? Las clases. Ese método, ¿en qué consiste? En hacer un diseño conceptual. Ese diseño conceptual básicamente lo que busca es que nosotros logremos visualizar cuáles son las partes que me van o las clases mejor, que me van a conformar el software de una forma obviamente aproximada. Dentro de esas clases vamos a identificar el número de ítems, que son el número de
métodos, el tipo de clase. Después de ello vamos a estimar otros elementos que no se encuentren de pronto dentro de esas clases para finalmente calcular el tamaño del proyecto y el esfuerzo total del proyecto. Ese es el método que vamos a seguir para la construcción de ese software. Bueno, aquí hay algo importante de rescatar, que son los métodos que se deben utilizar. Existen 4 métodos: el método A, el método B, el método C y el método D. ¿De qué depende que yo utilice uno u otro en mis estimaciones o en mi trabajo del producto? Primero se debe iniciar a evaluar si cumple con el código, con el método A. Si no cumple con el método A, nos basamos en el método B. Si no cumple el método B, vamos al método C, y si no, al método D. Entonces, el método D se utiliza cuando no contamos con datos históricos, es decir, ¿dónde lo utilizaríamos? En el programa 1, ¿cierto? Porque no tenemos datos históricos. Nuestro método C lo utilizamos cuando tenemos datos históricos, pero no estamos empleando estadística. Y el método A y B sí se emplea cuando se tienen datos históricos y se utilizan métodos estadísticos. Existen 3 criterios que se deben cumplir para utilizar el método A o el método B. Esos criterios debemos calcularlos nosotros como desarrolladores e ingresárselos al software acá. Entonces existe método, esos 3 métodos existen tanto para el tamaño como para el tiempo, y esos tres criterios que se deben tener en cuenta son los siguientes. Entonces, para tamaño, para el método A, que R cuadrado sea mayor que 0.5, que beta 0 sea mayor que el 25% por un Y sub K, y siendo ese Y sub K igual a beta 0 más beta 1 por E, ¿sí? El tercer criterio es que beta 1 sea mayor o igual a 0.5 y menor o igual a 2. Esto para tamaño, para el método A. Para el método B es los mismos criterios para tamaño. Ya varía es en el tiempo. Entonces, para el tiempo, para el método A, nuevamente, que R cuadrado sea mayor que 0.5, que beta 0 sea menor. Creo que aquí tengo un error. Acá es menor. Permítame y corrijo. Sí, menor. Menor que 0.5, que 0.25. Y acá, que sea menor que el 15% del tamaño proyectado del Y sub K. Igualmente aquí el Y sub K es igual a beta 0 más beta 1 por E. Y varía el tercer criterio, que es que beta 1 sea mayor o igual a 0.5 por 60 sobre la productividad histórica. Y que sea mayor o igual a 2 por 60 sobre la productividad histórica. Entonces, en un ejercicio o en la vida real, obviamente nos deben dar el E y la productividad histórica, ¿cierto? Y el beta 1 y el beta 0. Entonces se tiene una tabla con esos datos y nosotros lo que hacemos es iniciar a aplicar esas fórmulas basados en esas tablas. Teniendo esas tablas, si aquí cumplió los 3 criterios, entonces vamos al software y elegimos o seleccionamos el método A, ¿sí? Y el método A se basa en unas estadísticas, entonces por eso es importante saber elegir esos métodos. Lo mismo para el tiempo, si cumple los criterios, el método B son los mismos criterios que el método A, tanto para tiempo como para tamaño.
Y de acuerdo a eso, nosotros obtenemos un método que nos va a permitir realizar unas estimaciones óptimas.